En la historia de la humanidad, los que más temen a ser escuchados son los que nunca necesitan ser escuchados. La sala de juntas está vacía, pero la presencia de una figura autoritaria se siente en el aire. Sin pronunciar una palabra, su silueta se recorta contra la ventana, y su rostro impasible parece controlar la habitación con una sola mirada. Si alguna vez sentiste que el silencio de alguien te decía más que sus palabras, suscríbete, porque lo que viene a continuación cambiará lo que creías saber sobre el poder. Los líderes más influyentes rara vez llenan el aire con discurso. Se plantea la paradoja de que la abundancia de palabras suele nacer del miedo a la invisibilidad, de la necesidad de validar una idea que, en el fondo, ya está segura. El exceso de palabras muchas veces nace de inseguridad, necesidad de validación o ansiedad social. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide no hablar? ¿Qué pasa cuando el silencio se vuelve la herramienta más poderosa en su arsenal? El cerebro interpreta la ausencia de ruido como señal de autocontrol. Un corte a una cámara lenta de un CEO que, al entrar a una sala, simplemente se sienta y observa. El público percibe autoridad sin que él pronuncie una sola frase. La pausa deliberada permite regular la respuesta fisiológica. La respiración se vuelve visible, la tensión disminuye. La audiencia percibe que quien no habla está manejando su propio estado interno, y eso genera una distancia que protege la imagen de vulnerabilidad. La relación entre lo desconocido y el respeto es profunda. Un personaje que responde con una ligera inclinación de cabeza, dejando que la imaginación del interlocutor complete la frase. El silencio se vuelve una incógnita que el observador quiere descifrar, y esa necesidad genera una atracción primitiva. Los gestos que sustituyen el discurso son igual de elocuentes: la posición de los hombros, la dirección de la mirada, la tensión de los dedos. Cada movimiento se vuelve un texto que se lee sin palabras, y quien domina ese vocabulario visual transmite más que cualquier discurso ensayado. El exceso de explicación debilita el estatus. Se ilustra con una escena de una reunión donde un ejecutivo insiste en detallar cada paso. El resto de la sala pierde la atención y la confianza se erosiona. La sobreexplicación revela dudas internas. Con ello, desmantela la percepción de superioridad. Los poderosos observan más de lo que hablan. Se muestra a un estratega que, en medio de una negociación, mantiene la mirada fija en los micromovimientos de sus contrapartes mientras permanece en silencio. La capacidad de absorber información sin interrumpir se convierte en ventaja competitiva. El silencio como herramienta psicológica es una táctica devastadora. Se explora la táctica de pausa dramática como forma de crear presión interna en el interlocutor. Cada vacío obliga al otro a llenar el espacio con su propio razonamiento, entregando involuntariamente información valiosa. El dominio social sin necesidad de imponerse es el objetivo final. Se concluye este bloque con la imagen de un líder que, al concluir una presentación, simplemente se levanta y sale de la sala. Su partida, tan silenciosa como su entrada, deja una sensación de autoridad que persiste mucho después de que el último asiento se vacíe. La naturaleza humana y las jerarquías sociales están profundamente ligadas al concepto de silencio y poder. En cualquier grupo, ya sea en una reunión de trabajo, en una cena familiar o en un entorno social, siempre hay una persona que, sin necesidad de hablar, parece tener el control de la situación. Esta persona no necesita levantar la voz, no necesita explicar sus ideas detalladamente, simplemente su presencia y su actitud son suficientes para establecer una jerarquía invisible. El silencio, en este sentido, se convierte en una herramienta poderosa para establecer límites, para crear distancia y para demostrar autoridad. En el mundo de los negocios, el silencio es especialmente valioso. Un empresario que sabe cuándo hablar y cuándo callar puede generar una gran ventaja competitiva. La capacidad de escuchar y observar, sin interrumpir, puede proporcionar información valiosa y ayudar a tomar decisiones informadas. Además, el silencio puede ser una forma de crear suspense y expectación, lo que puede ser especialmente útil en negociaciones o presentaciones. Un buen ejemplo de esto es la famosa frase de Napoleón Bonaparte: "El silencio es la lengua de los dioses", que refleja la idea de que el silencio puede ser más elocuente que las palabras. En la vida cotidiana, el silencio también juega un papel importante. En una relación, el silencio puede ser una forma de mostrar respeto y consideración hacia la otra persona. En un conflicto, el silencio puede ser una forma de evitar decir algo que se pueda arrepentir después. En una reunión, el silencio puede ser una forma de permitir que los demás hablen y se sientan escuchados.
En general, el silencio es una herramienta versátil que puede ser utilizada de muchas maneras diferentes, dependiendo del contexto y la situación. Sin embargo, es importante destacar que el silencio no siempre es fácil de mantener. En una sociedad que valora la comunicación y la expresión, el silencio puede ser visto como una forma de debilidad o de falta de interés. Pero, en realidad, el silencio puede ser una forma de fortaleza y de sabiduría. Requiere disciplina y autocontrol, pero también puede ser una forma de generar respeto y admiración. Como dijo el filósofo chino, el que sabe no habla, el que habla no sabe, lo que refleja la idea de que el silencio puede ser una forma de sabiduría y de conocimiento. En resumen, el silencio es una herramienta poderosa que puede ser utilizada de muchas maneras diferentes. Puede ser una forma de establecer autoridad, de crear distancia, de generar respeto y de demostrar sabiduría. Pero, también puede ser una forma de debilidad y de falta de interés, dependiendo del contexto y la situación. En cualquier caso, el silencio es una parte importante de la comunicación y de la interacción humana, y debe ser utilizado de manera consciente y deliberada. Si quieres profundizar más en este tema y aprender cómo utilizar el silencio de manera efectiva, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. En nuestro próximo video, exploraremos cómo el silencio puede ser utilizado en la negociación y en la resolución de conflictos. No te pierdas la oportunidad de aprender cómo utilizar esta herramienta poderosa para mejorar tus relaciones y tu comunicación. Cuando el silencio se vuelve la única respuesta que se permite, la habitación entera se convierte en un espejo que refleja la verdadera magnitud del poder. Esa frase, susurrada en los pasillos de una sede corporativa que nunca duerme, es la llave que abre la puerta a una realidad que pocos se atreven a observar, la fuerza que se oculta detrás de la ausencia de palabras. Los rostros que dominan los escenarios más influyentes rara vez llenan el aire con discursos interminables. No es una cuestión de timidez ni de falta de ideas. Es una arquitectura interior que convierte cada pausa en una barrera impenetrable. Cuando el discurso se vuelve superfluo, la necesidad de validar cada pensamiento se transforma en una señal de vulnerabilidad. En el silencio, el que posee la autoridad se muestra a sí mismo como un ente que no necesita ser repetido. El primer nivel de esta mecánica se encuentra en la percepción que el cerebro humano tiene del vacío sonoro. Un ruido constante se interpreta como ruido de fondo, una señal de que el emisor está luchando por mantener su relevancia. En cambio, la ausencia de sonido se traduce en autocontrol, en la certeza de que lo que se posee no necesita ser defendido a cada instante. Un líder que entra en una sala y se sienta en silencio, sin pronunciar una sola frase, provoca que los presentes ajusten sus posturas, que sus miradas busquen una pista, y esa búsqueda crea una atmósfera cargada de respeto implícito. Detrás de esa apariencia serena yace un dominio emocional que se ejerce bajo la cubierta del mutismo. Cada pausa deliberada permite al individuo regular su respuesta fisiológica. La respiración se vuelve más profunda, el latido del corazón se sincroniza con la calma interior. Esa regulación no solo protege al que habla, sino que también genera una distancia que mantiene la vulnerabilidad fuera del alcance de los demás. Cuando la presión interna se controla, la imagen externa permanece intacta y la audiencia percibe a la figura como inquebrantable. El misterio que acompaña al silencio es otro pilar del poder. Lo desconocido despierta una curiosidad primitiva que se traduce en atención. Un gesto sutil, una inclinación de cabeza, una mirada que se detiene un segundo más de lo necesario, son suficientes para que el observador complete la frase que nunca se dice. Esa necesidad de rellenar los vacíos convierte al silencio en una herramienta que atrae, que seduce, que obliga a los demás a proyectar sus propias interpretaciones sobre la autoridad que se mantiene oculta. En la misma línea, el lenguaje corporal se vuelve un texto sin palabras que habla con más fuerza que cualquier discurso ensayado. La posición de los hombros, la forma en que los dedos descansan sobre la mesa, la dirección de la mirada, cada uno de esos elementos constituye un código que solo quienes dominan la escena pueden descifrar. Cuando el cuerpo comunica, el mensaje se vuelve indivisible de la intención, y la audiencia recibe una señal de coherencia que refuerza la percepción de dominio. Sin embargo, la tendencia a sobreexplicar puede erosionar ese estatus con rapidez silenciosa. Una reunión en la que un ejecutivo insiste en desglosar cada paso, cada razón, cada posible objeción, termina convirtiéndose en una exposición de dudas internas. La audiencia, al percibir esa necesidad de justificar cada punto, comienza a cuestionar la confianza del hablante.
La autoridad se diluye porque la sobreexplicación revela una inseguridad que el silencio habría mantenido oculta. Los individuos que realmente detentan el poder aprenden a observar más de lo que hablan. En medio de negociaciones intensas, la capacidad de permanecer en silencio mientras absorben los micromovimientos de la contraparte se traduce en una ventaja estratégica. Cada gesto, cada leve cambio en la postura, cada parpadeo, se convierte en información valiosa que se procesa sin la interferencia de palabras innecesarias. Esa observación silenciosa alimenta decisiones precisas, mientras el interlocutor, pensando que domina la conversación, revela sin querer sus verdaderas intenciones. Utilizar el silencio como herramienta psicológica implica dominar la pausa dramática. Cada vacío crea una presión interna en quien escucha, obligándolo a llenar el espacio con su propio razonamiento. En ese proceso, el interlocutor entrega fragmentos de su pensamiento que, de otro modo, permanecerían ocultos. La pausa se vuelve una trampa sutil que convierte la incertidumbre del otro en una fuente de información, mientras el que permanece en silencio conserva el control total del flujo de la interacción. El dominio social, por tanto, puede consolidarse sin necesidad de imponerse de forma visible. Un líder que concluye una presentación simplemente levantándose y abandonando la sala, sin pronunciar una despedida, deja tras de sí una sensación de autoridad que persiste mucho después de que el último asiento se haya vaciado. La ausencia de un cierre verbal no es una falta de cortesía, sino una señal de que la presencia misma del individuo basta para cerrar el ciclo de influencia. Ahora bien, ¿por qué esta dinámica se alinea tan estrechamente con la naturaleza humana y las jerarquías que la sociedad ha construido? El silencio funciona como una señal de estatus porque, a nivel evolutivo, los individuos que mostraban confianza sin necesidad de gritar eran percibidos como más seguros en sus recursos y más capaces de liderar al grupo. Esa percepción, transmitida a lo largo de generaciones, se ha convertido en un código social que vincula la ausencia de palabras con la validación interna del propio lugar dentro de la estructura de poder. En los entornos contemporáneos, esa validación se manifiesta en la forma en que la gente poderosa se permite ser observada sin ser escuchada. La jerarquía no se mantiene únicamente a través de la autoridad formal, sino a través de una influencia invisible que se despliega en cada interacción. Cuando alguien se muestra cómodo en el silencio, está comunicando que su posición no depende del reconocimiento externo, sino de una convicción interna que no necesita ser reforzada. Los ejemplos cotidianos abundan y son reveladores. En una reunión de trabajo, el director que se mantiene en silencio mientras los demás discuten, permite que las ideas fluyan sin la presión de su juicio inmediato. Al final, cuando decide intervenir, su palabra pesa más porque ha sido precedida por una escucha activa y una ausencia de imposición. En una relación de pareja, la persona que elige no contestar inmediatamente a una provocación, deja que la tensión se asiente, obligando al otro a reflexionar sobre sus propias motivaciones. En un conflicto, el silencio deliberado puede desactivar la escalada al negar al agresor la respuesta que busca, creando un vacío que desorienta y reduce la agresividad. En el ámbito de la negociación, el negociador que emplea silencios estratégicos logra que la otra parte revele sus límites sin necesidad de presionar. Cada pausa actúa como un espejo que refleja la incertidumbre del interlocutor, forzándolo a llenar el espacio con concesiones implícitas. La presión psicológica que genera el vacío es tan sutil que a menudo pasa desapercibida, pero sus efectos son contundentes. Se consigue un acuerdo más favorable sin que la otra parte perciba una derrota explícita. En situaciones donde alguien intenta impresionar con exceso de palabras, el resultado suele ser lo contrario. La sobreexplicación revela una falta de seguridad que desarma la percepción de competencia. La audiencia, al percibir la necesidad de demostrar conocimientos, interpreta esa conducta como una señal de que la autoridad no está consolidada. El silencio, por el contrario, protege la imagen de dominio al no ofrecer oportunidades de cuestionamiento interno. Ahora que hemos desglosado los distintos mecanismos, la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos reconocer y aplicar este conocimiento en nuestra propia vida sin convertirnos en meros imitadores de una fachada? La respuesta no radica en adoptar una postura rígida de silencio absoluto, sino en aprender a calibrar cada pausa, a observar antes de hablar, a permitir que el cuerpo comunique lo que las palabras a veces no pueden. Es un arte que requiere disciplina, autoconciencia y una comprensión profunda de la psicología que subyace a cada interacción. Al comprender que el silencio es una forma de autoridad, podemos empezar a percibirlo como una herramienta de poder consciente y no como una ausencia de comunicación. Cada vez que elegimos no hablar,
Estamos tomando una decisión estratégica que influye en la dinámica del grupo. Esa decisión, cuando se hace con intención, refuerza nuestra posición sin necesidad de demostrarla con palabras. Al cerrar este recorrido, la conclusión se vuelve inevitable. El dominio real rara vez necesita ser proclamado. Se manifiesta en la capacidad de permanecer en silencio mientras el mundo alrededor sigue hablando. Esa quietud, cargada de intención, es la huella que deja el verdadero poder. Cuando el ruido se vuelve la norma, el silencio se convierte en un territorio exclusivo, una esfera donde solo los que han aprendido a controlar su propio impulso de llenar cada vacío pueden adentrarse sin temor. La ausencia de palabras no es ausencia de presencia. Al contrario, es una presencia tan densa que se percibe antes de que cualquier sonido la atraviese. Es la diferencia entre el eco que rebota en una pared vacía y el susurro que se cuela entre los pliegues de la atención colectiva. En la vida cotidiana, el silencio se despliega como una serie de decisiones microcósmicas. En una reunión de trabajo, cuando una propuesta se plantea y varios colegas empiezan a lanzar argumentos, la figura que se mantiene inmóvil, con la mirada fija en el tablero, permite que el discurso de los demás se vuelva material de su propio cálculo. Cada argumento que emerge sin su intervención se convierte en una pieza que él observa, evalúa y, cuando decide intervenir, lo hace con la precisión de quien ha visto el patrón completo. No necesita llenar cada espacio con su opinión. Su aporte es la síntesis de lo que ya ha absorbido. En el ámbito de la negociación, el silencio se vuelve una herramienta de presión psicológica. Cuando una parte ofrece una contraoferta y la otra responde con una pausa prolongada, el tiempo se vuelve un espejo en el que el interlocutor se mira a sí mismo, descubriendo dudas, inseguridades y la verdadera magnitud de sus deseos. Esa pausa no es una debilidad. Es una arma que obliga al otro a revelar más de lo que pretendía, porque el silencio no permite que la mente se refugie en la comodidad de la charla vacía. La tensión se acumula, la respiración se hace más lenta, y la necesidad de llenar el vacío impulsa al otro a hablar, a menudo revelando su posición real. El silencio también es la clave para mantener el misterio que alimenta la autoridad. Cuando una persona de alto rango elige no responder a preguntas triviales, crea una aura de inaccesibilidad que incita a los demás a imaginar su interior, a proyectar sobre él cualidades que pueden no existir. Esa proyección, sin embargo, refuerza su estatus porque la imaginación humana tiende a llenar los vacíos con la medida de lo que se respeta. Cuanto más impenetrable sea la fachada, mayor será la tendencia a atribuirle una sabiduría profunda, una visión estratégica o una capacidad de decisión que trasciende la lógica. En la esfera familiar, el mismo principio se manifiesta en la dinámica entre padres e hijos. Un progenitor que habla constantemente, explicando cada paso, cada razón, cada consecuencia, a menudo transmite la impresión de que la autoridad depende de la información constante. Cuando, en cambio, el adulto se mantiene sereno, responde con una frase breve y deja que la situación se desarrolle, el niño percibe que la seguridad no está en la cantidad de palabras, sino en la confianza que emana del control interno. Esa confianza se traduce, con el tiempo, en respeto y en la internalización de la disciplina sin necesidad de imposiciones verbales. En los círculos de poder político, el silencio se vuelve una estrategia de supervivencia. Los líderes que se abstienen de comentar cada movimiento de sus adversarios evitan crear patrones que sus enemigos puedan leer. Cada declaración pública se vuelve un punto de referencia. Al reducir la frecuencia de esas declaraciones, el líder mantiene a sus opositores en un estado de incertidumbre, obligándolos a actuar bajo la sombra de la duda. La ausencia de comentarios oficiales, cuando se combina con acciones concretas, permite que la narrativa oficial se construya desde la observación externa, no desde la proclamación interna. En el ámbito cultural, los artistas que eligen el silencio como parte de su proceso creativo generan una expectativa que trasciende la obra misma. La pausa entre notas, el espacio entre palabras, el momento de espera antes de una revelación visual, todo forma parte de una arquitectura invisible que dirige la atención del espectador hacia el interior de la pieza. El artista que habla demasiado sobre su obra a menudo diluye el impacto de la misma. El que permite que el silencio acompañe la creación invita al público a llenar ese vacío con su propia interpretación, creando una relación de poder simbólico donde el creador se vuelve el guardián del significado. El silencio, sin embargo, no es una ausencia estática, es una textura que se modula según el contexto. No se trata de permanecer inerte, sino de elegir cuándo y cómo intervenir. Cada gesto, cada mirada, cada respiración se convierte en un mensaje que no requiere de la voz para ser comprendido.
Esa capacidad de comunicarse sin palabras se apoya en la sintonía con las señales del entorno, en la lectura de microexpresiones y en la percepción de los patrones de energía que circulan en una sala. Aquellos que dominan esa sintonía pueden mover la corriente sin mover una sola partícula de su propio cuerpo. En la práctica cotidiana, aprender a usar el silencio como herramienta de poder implica un proceso de autoconciencia. Primero, hay que reconocer la tendencia a llenar cada espacio con palabras como un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad. Luego, es necesario entrenar la capacidad de observar antes de responder, de permitir que la información se asiente, de sentir la resonancia interna de una situación antes de expresarla. Esa pausa deliberada no es una señal de indecisión, sino una señal de que el individuo está calibrando su respuesta de manera estratégica. La disciplina del silencio también requiere una gestión emocional que va más allá del simple autocontrol. Cuando el impulso de hablar surge, la respiración se vuelve el ancla que permite mantenerse en el presente. La inhalación profunda, la retención breve, la exhalación lenta, todo forma parte de un ritual interno que desacelera el ritmo mental y evita que la reacción automática se convierta en la única salida. En ese espacio de calma, la mente puede ordenar la información, valorar la relevancia y decidir si la intervención verbal aportará algo nuevo o simplemente reforzará la narrativa existente. A medida que el silencio se vuelve parte integral de la estrategia personal, se produce un efecto colateral. Los demás comienzan a adaptar su comportamiento. Las personas que se encuentran frente a alguien que habla poco tienden a llenar el vacío con sus propias palabras, a revelar más de lo que normalmente compartirían. Ese fenómeno, conocido como efecto de espejo, convierte al silencio en un catalizador de información. El silencio no solo protege la posición del que lo practica, sino que también extrae datos valiosos del entorno. En la historia, los grandes imperios y las civilizaciones que supieron utilizar el silencio como elemento de control mostraron una capacidad singular para mantener la cohesión sin la necesidad de discursos constantes. Los monarcas que rara vez hablaban en público, los generales que emitían órdenes breves y precisas, los filósofos que preferían el escrito al discurso, todos ellos dejaron un legado donde la palabra se volvió un recurso escaso y, por lo tanto, poderoso. La escasez incrementa el valor, la abundancia lo diluye. Sin embargo, el silencio no es una herramienta exclusiva de la élite. Cada individuo, en su esfera de influencia, puede aplicar los principios que subyacen a esa práctica. En la amistad, en la comunidad, en el trabajo, el acto de escuchar sin intervenir, de responder solo cuando se tiene algo esencial que aportar, genera un clima de respeto mutuo que eleva la calidad de las interacciones. La verdadera medida del poder no está en la cantidad de seguidores o en la fuerza de la voz, sino en la capacidad de moldear la realidad percibida sin necesidad de gritar. Al comprender que el silencio es una forma de autoridad, podemos empezar a percibirlo como una herramienta de poder consciente y no como una ausencia de comunicación. Cada vez que elegimos no hablar, estamos tomando una decisión estratégica que influye en la dinámica del grupo. Esa decisión, cuando se hace con intención, refuerza nuestra posición sin necesidad de demostrarla con palabras. ¿Qué piensas de la forma en que el silencio moldea tus relaciones diarias? Deja tus reflexiones en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo esta perspectiva ha resonado en tu experiencia. Si te ha parecido revelador, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios donde desentrañaremos más capas de la psicología que gobierna nuestras interacciones. Y al final, lo que queda claro es que el silencio no es vacío. Es una sustancia densa que se cuela entre los pliegues de la conversación y redefine lo que significa influir. Cuando una persona elige el silencio, crea un espacio donde la atención se vuelve un espejo que refleja sus propias inseguridades, sus dudas y a la vez, su propia autoridad. Esa reflexión interna es la que alimenta la verdadera dominación, porque el poder no se mide por cuántas veces se alza la voz, sino por cuántas veces esa voz es anticipada, temida o reverenciada antes de pronunciarse. En los momentos críticos, cuando la tensión se vuelve palpable, la pausa silenciosa se transforma en un puente que conecta la intención con la acción sin necesidad de palabras. Cada latido que se prolonga, cada mirada que se mantiene, cada respiración contenida, se vuelve una señal que los demás descifran como certeza. Esa certeza, una vez establecida, se vuelve impenetrable. Quien la posee no necesita imponer su voluntad, simplemente la observa convertirse en la corriente que dirige a los demás. Así, el silencio se erige como la última forma de riqueza psicológica, un capital que se invierte en la percepción y se devuelve en la influencia.
Cuando comprendemos que el verdadero dominio rara vez necesita demostrarse con estridencia, descubrimos una nueva manera de relacionarnos con el entorno, una que privilegia la observación, la paciencia y la capacidad de hablar solo cuando el impacto es inevitable. Si este viaje a través del poder silencioso ha resonado en tu forma de ver el mundo, no dejes que se quede en la reflexión. Suscríbete y acompáñanos mientras seguimos desvelando los mecanismos ocultos que rigen nuestras interacciones.